sermón está en Salmos 124. Dice así: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos, y al encenderse su furor contra nosotros, nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, y nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió, y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. El sermón del día de hoy se llama ¿qué pasaría si el Señor no hubiese estado de nuestra parte? ¿Han pensado en eso alguna vez? En el multiverso de Marvel, What If, ¿cierto? Ahí Pablito lo conoce. Han estado introduciendo este tema, mucho este tema de ¿qué pasaría si? ¿Cierto? Y el tema del multiverso, de distintas realidades que los mismos personajes viven en otro universo. Esto no es real, pero sí se está imaginando, se está viendo esto. De hecho, existe una serie, como dijo Pablito ahí, que se llama ¿qué pasaría si? Y claro, se supone que en tu universo tú tienes al Capitán América, pero en otro universo tú tienes a la agente Carter como la Capitán América. Cambia un poco. De repente, bien Pablito, de repente Iron Man se convierte como en zombie, pero nuestro Iron Man del universo como que no, ¿cierto? El Doctor Strange es malo, ¿cierto? Y pasan un montón de cosas, pero ¿saben qué? Marvel no inventó nada nuevo. Marvel no inventó nada nuevo. El rey David ya había dicho en el Salmo 124, y los peregrinos cantaban 3 veces al año esta verdad. ¿Qué pasaría si el Señor no hubiese estado de nuestra parte? Ellos exploraron el multiverso y la realidad alternativa mucho antes que Marvel. Y lo hacen cantando su propia experiencia del pasado. Y quiero que tomemos este principio. Y esto quiero que ustedes lo tomen como quizá un concepto clave del día de hoy. Quiero que exploremos este principio de mirar al pasado y reconocer la obra de Dios en el pasado, en nuestro pasado, para que eso aliente hoy mi vida y nos prepare para el futuro. ¿Ya? Entonces, mirar el pasado y reconocer la obra de Dios allí en el pasado, para que eso nos aliente hoy y nos prepare para el futuro. Entonces, el salmista lo hace a través de 2 puntos importantes. Él cuenta su propia historia, y después cómo eso puede aplicar y bajar y aterrizar a nuestra propia historia personal. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Cuándo vemos la obra de Dios? ¿Ustedes cuándo ven la obra de Dios? ¿En qué momento ustedes ven que Dios intervino, que Dios se metió ahí en nuestras circunstancias? Por ejemplo, hace un par de meses que dijimos, Dios nos proveyó un lugar, ¿cierto? Cuando estábamos en el bosque, nos proveyó un lugar. ¡Qué lindo! Y es verdad, Dios lo hizo y lo disfrutamos bastante. O también vemos que Dios interviene cuando Dios provee un trabajo y un buen sueldo y decimos, sí, Dios intervino ahí. Pero el salmista no mira lo bueno primero. Parece que lo primero que mira para reconocer la obra de Dios, la intervención de sus manos, es en las circunstancias difíciles. Le invito a que, como también lo invitó Sebastián, ustedes puedan tener sus Biblias abiertas o encendidas y puedan ahí mirar en el Salmo 124, porque les voy a ir pidiendo que vayan mirando de repente. Mira el versículo 1. Si el Señor no hubiese estado de nuestra parte, que lo repita todo Israel. Si el Señor no hubiese estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó en contra de nosotros. ¿Qué recuerda el salmista? ¿Recuerda lo lindo? ¿Lo maravilloso? No, él está recordando esos momentos difíciles. Cuando todo el mundo se lanza, se levanta en contra de nosotros. ¿Te fijas cómo cambia el paradigma? Nosotros siempre, si Dios estuvo ahí, ¿cuándo? Todo estuvo bien. Pero aquí el salmista está diciendo cuando todo estaba mal. Si Dios no hubiese estado ahí, hubiese sido terrible. Y esta es la primera frase, quizás para la historia del Instagram. Si quieres, no te estoy diciendo que lo hagas, pero es como esta frase que resume
Si quieres ver cómo Dios intervino en tu historia, echa un vistazo a las circunstancias difíciles y oscuras de tu vida. ¿Quieres ver cómo Dios intervino en tu historia? ¿En mi historia? Vamos, recordemos, miremos esas circunstancias difíciles. Parece que esa es la invitación del salmista, ir a las circunstancias difíciles para ver la obra de Dios ahí. No nos invita a mirar lo bueno, las circunstancias difíciles. Ahora que estamos como en esto del multiverso, ¿y si el maestro Yoda fuese cristiano? Ya que estamos viendo estas realidades paralelas. Si de Dios quieres conocer, de circunstancias difíciles tienes que saber, ¿cierto? Como diría maestro Yoda. Pero mira, esto es tan importante y tan fuerte, que vi Obi-Wan Kenobi y quedé como rayando ahí con el maestro Yoda. Mira el versículo 3. Nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas. El torrente nos habría arrastrado. Nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Este salmo, el Salmo 124, lo escribió el rey David. Y él recuerda algo que él no vivió. Y esto es interesante. El rey David recuerda el Éxodo. Y los que conocen un poquito la Biblia se van a dar cuenta que el Éxodo pasó mucho antes que el rey David naciera. Pero él dice, Dios estuvo conmigo porque estuvo allá, en el Éxodo. David podría haber hablado de cientos de circunstancias difíciles que él vivió y que vio a Dios obrando milagrosamente. Pero primero recuerda lo que Dios hizo en el pasado, incluso antes de que él naciera. Él ve su historia nacional. Para él y los viajeros es Moisés y el pueblo salvado por Dios. Y él ve la historia de su nación como su propia historia personal y dice, Dios estuvo conmigo. Lo que para nosotros es Bernardo Higgins, Arturo Prat, ¿cierto? Para ellos es Moisés, el Éxodo, y lo que pasó con el pueblo de Dios. David dijo, ¿y qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado cruzando ese mar abierto donde Dios abrió el mar y mi pueblo pasó en seco de manera milagrosa? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese quitado las manos de ahí? Estaríamos todos ahogados. Y ahí habla de los torrentes de agua que nos hubieran inundado, que el mar nos hubiera tragado vivos. Ni siquiera hubiésemos existido, está diciendo el rey David. Y esa es la historia, su historia. Recuerda una historia que él no vivió, sino que vivió su pueblo. Pero ¿cómo eso aterriza a nuestra propia historia? ¿Qué repercusiones tiene la historia de Israel con nosotros? Que nosotros los cristianos somos el pueblo de Dios, al igual que ellos. ¿Ustedes saben que la iglesia no comienza en Hechos capítulo 2? La iglesia no comienza en Pentecostés. La iglesia comienza en Adán y Eva. Y esa verdad es maravillosa, porque va a cambiar tu perspectiva para leer el Antiguo Testamento, la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, todo eso. Y va a cambiar tu perspectiva porque no es la historia de Israel nación. Es tu historia, es mi historia, es la historia del pueblo de Dios, de la iglesia. Nuestra verdadera historia es la misma que la que cantaban los peregrinos hace 2500 años. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, que Dios salvó a su pueblo de las garras del faraón, podemos emocionarnos y dar gloria a Dios, porque Él estuvo con nosotros. Él intervino en tu historia, como parte del pueblo de Dios. ¿Esto cambia tu perspectiva del Antiguo Testamento? Ahora cuando leas el Antiguo Testamento y veas que esa es tu historia y no es de un pueblo y solo lo que Dios hizo con ese pueblo, no, Dios lo hizo contigo. Es tu historia. Ahora, el Salmo no discute la ayuda de Dios. Y con esto quiero implicar un poquito. El Salmo no discute la ayuda de Dios. Simplemente la asume, dice, Dios nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y la tierra, dice el último versículo. Pero ¿saben qué? Corremos el terrible riesgo de leer este salmo como que si fuese una propaganda. Ahora que estamos cerca del Unimark, si vemos a Jorge Zabaleta, ¿conocen a Jorge Zabaleta, cierto? Si vemos a Jorge Zabaleta diciendo que las carnes del Unimark son las mejores, yo dudaría.
Perdón, Jorge, si me estás viendo. Ah, no, no creo. Yo dudaría, porque sé que a él le están pagando, por decirme que las mejores carnes se encuentran en Unimark. Nada en contra del Unimark, ¿ya? Gracias, Unimark, por estar abierto. Pero yo dudaría un poquito de su testimonio, ¿sí o no? ¿Y ustedes dudarían, cierto? Si dice, nosotros vendemos las mejores carnes. En Unimark están las mejores carnes. Y a veces decimos, cuando leemos el Salmo, cuánto vigor, qué tremenda poesía, cuánto le habrán pagado al salmista para decir eso. Pero ten cuidado, si no abordamos esto, si no abordamos esta manera de pensar, va a ser un parásito en tu fe. Y va a ser algo que debilitará tu esperanza para siempre. Si tú crees que este salmo no es cierto, que tu ayuda viene del Señor, que Dios está de tu parte y que nada sería igual si Dios no hubiese estado contigo, si lo que es la voluntad de Dios tú lo atribuyes a la suerte, créeme que si tú no crees este salmo, va a ser un parásito en tu fe, ese pensamiento. Va a debilitar tu esperanza. Lo peor, hermanos, lo peor es que ustedes y yo no cuestionemos si estamos creyendo esto. Lo peor es dar por sentado. Ah, lo dice el Salmo, lo creo. Lo creo. No, yo ya lo creo. Ya sé que Dios está conmigo. No, no, si ya sé que me ayuda bien el Señor. No, a mí me pasa algo, lo primero, al Señor. Dios es mi todo, ¿cierto? Dios es mi todo. Yo no tengo ídolos. No, no, para nada. No, yo me entrego al Señor de corazón, siempre, perfectamente casi. Yo te invito, si esa es tu manera de pensar, si no te cuesta asumir este salmo como real en tu vida, si no te cuesta, quizás lo estás asumiendo. Quizás este salmo no está haciendo temblar tu corazón. Te aseguro que si tú tienes ese pensamiento de asumir este salmo, eso imposibilitará tu crecimiento. Pero cuando te cuestionas y dices, ¿realmente creo esto? ¿Qué frutos he visto en mí para asegurar que lo creo realmente? Que yo creo que mi ayuda viene del Señor, que yo creo que si Dios está de nuestra parte estaría muerto. ¿Estás seguro que lo crees? ¿Qué frutos has visto en ti? Y el Espíritu Santo, cuando tú tomes esa actitud, el Espíritu Santo al ver la humildad empieza a recordarnos esa área de nuestra vida donde no acudimos a Dios, esa área de nuestra vida donde en medio de nuestra angustia no miramos al Señor. Y nos va a traer a la mente esa área donde no buscamos la ayuda de Dios y donde busqué cualquier otra cosa en mi refugio, menos al Señor. Y esa es la única cura para este cinismo cristiano que muchas veces está, de asumir que Dios está conmigo y listo. Bueno, sí, pero sin un cuestionamiento, sin un esfuerzo. Muchos de nosotros fallamos en vivir realmente el Evangelio porque no lo creemos realmente. Pero no nos damos cuenta de que no creemos el Evangelio realmente porque muchas veces ni siquiera lo hemos probado rigurosamente. Ni le hemos hecho preguntas difíciles al Evangelio. ¿Le has hecho preguntas difíciles al Evangelio? ¿Le has preguntado al Evangelio, a Dios? ¿Le has preguntado a Dios tus dudas más espinosas? ¿Tus dudas más difíciles? ¿Lo has hecho? Si el Evangelio es real, querida iglesia, si el Evangelio es real, soportará cualquier duda, cualquier cuestionamiento, cualquier prueba. Si sometemos el Salmo 124 a crítica penetrante, pienso que este Salmo los convencerá de su honestidad. Peterson dijo, la buena poesía, y me encanta esta cita, la buena poesía no sobrevive cuando es bonita o hermosa o simpática, sino cuando es verdadera, veraz y honesta. El Salmo 124 ha perdurado miles de años, no porque atraiga nuestras fantasías o deseos, sino porque han sido confirmados por personas en estos miles de años, porque su verdad ha sido experimentada. Entonces, no es un eslogan el Salmo 124 para convencer a los demás de que nuestro Dios es mejor que los otros dioses. Es un testimonio personal y comunitario que lo repita todo Israel, ¿cierto? Hay testigos que han experimentado esta verdad de que sin la ayuda de Dios estaríamos perdidos.
Si el Señor no hubiese estado de nuestra parte, que lo repita todo Israel. Versículo 2. Si el Señor no hubiese estado de nuestra parte, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Y aquí lanza la ilustración. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y la tierra. Zabaleta no puede decir, si no me crees, pregúntale a todo Chile, si es que las carnes del universo son las mejores. Porque más de alguno va a decir, son buenas, sí, pero no sé si las mejores, ¿cierto? Quizás está exagerando. Pero estos peregrinos que iban caminando cantando esto, saben de lo que están hablando, lo han probado. Lo han experimentado y lo cantan en todo tipo de clima, en todo tipo de peligros, y nos dicen que es creíble, que es verdad, que si Dios no hubiese estado con ellos en sus peligros, hubiesen muerto. La tarea de ser discípulo de Jesús es riesgosa, pero el tema del Salmo no es presentarnos los riesgos, sino al Dios ayudador. La ave que cayó en esta trampa, ¿qué piensa la ave? Imagínate tú en una trampa. Todo es malo, no puedes escapar, todo pensamiento es terrible. Y luego, de repente, de manera milagrosa, hay salida. Eso me recuerda tanto a Jesús, porque los salmos son cánticos de Jesús de algún modo. Y Jesús fue la persona que experimentó la ayuda de Dios en medio de circunstancias difíciles. Él soportó la envidia, Él soportó las burlas, las falsas acusaciones y en última instancia soportó la muerte a manos de hombres. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día. En Jesús, el que con mayor propiedad puede cantar, si el Padre no hubiese estado conmigo, cuando todo el mundo se levantó contra mí, nos habrían tragado vivos. Y esa ayuda que el Padre le dio al Hijo es la ayuda que hoy recibimos. La misma ayuda que el Padre le dio a Jesús al resucitarlo al tercer día. Pablo dice que el mismo poder de su resurrección, o de la resurrección de Cristo, obra en ti y en mí. La misma ayuda que recibió Jesús, la recibes tú, cristiano. Tú la recibes. Por lo tanto, todos los beneficios de Jesús los tenemos también nosotros, porque estamos en Cristo. Porque Cristo murió para romper la trampa. Esa trampa que nos atrapaba. Y murió para la gloria de Dios, sí, pero también para nuestro beneficio y libertad. Entonces el apóstol Pablo da unos pasos atrás, mira esta realidad de que Dios resucitó, el Padre resucitó a su Hijo, y él dice en Romanos 8, versículo 31, ¿qué diremos frente a esto? A la resurrección. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Lo que está diciendo el apóstol Pablo, él está hablando de este salmo, está diciendo, si Dios está de nuestra parte, aunque el mundo se levante en nuestra contra, no podrá atraparnos. Aunque el pecado se levante con todo su furor en tu contra, no podrá esclavizarte. No puede hacerlo. Queridos, Dios está de nuestra parte. No importa la tormenta que estés pasando. No importa lo que te toque pasar. Él está de nuestra parte, solo porque estamos en Cristo. Por eso alaba al Señor, alaba a Dios. Porque si no fuera así, la vida y las circunstancias nos hubiesen tragado vivos. La persecución, la pandemia, la enfermedad, el pecado, tú sabes y yo sé lo devastador que es el pecado, ¿cierto? Tú sabes lo destructivo que es el pecado, el tuyo y el del otro también, destructivo. Sin embargo, si Dios no hubiese estado contigo para salvarte, estarías perdido. ¿Entiendes esa realidad? ¿Te conmueve esa realidad? ¿Te lleva a alabar a Dios esa realidad? ¿Cómo esta verdad puede aliviar tu enojo? ¿Cómo esta verdad puede aliviar tu desánimo? ¿Cómo esta verdad puede aliviar tu cansancio, tu ansiedad, tu angustia, tu estrés, tu orgullo? Quiero que en la oración que vamos a tener ahora te tome un tiempo
para que puedas reflexionar en qué hubiera sido de ti si Dios no hubiese estado de tu parte. Oremos. Señor, ¿qué sería de Iglesia Curauma si tú no hubieses estado con nosotros? Gracias, Señor, porque la iglesia existe, porque tú estás con nosotros. Gracias porque la iglesia existe solo porque tú hiciste posible la salvación de tu pueblo, lo cual levanta a un pueblo agradecido que con frío, con humedad, viene, se reúne, que ocupa su tiempo quizás en conectarse para los hermanos que están conectados, y ocupan su tiempo y su fuerza. Y algunos adoloridos, tristes en sus casas, por no poder venir porque están enfermos, Señor. Solo tú, y solo tu salvación encendida en cada corazón, es la que mueve a tu pueblo a que la iglesia exista, a que la iglesia pueda estar junta, reunida, adorándote a ti. Señor, ¿qué hubiese sido de nosotros si tú no hubieses intervenido en nuestras historias? Dios mío, levanta en nosotros un corazón de gratitud y Señor, una disposición de adoración por tu gran amor que ha intervenido en nuestra vida. Sin ti estaríamos perdidos, Señor. Y gracias porque tú estás de nuestra parte. Y si tú estás de nuestra parte, no hay pecado tan grande que nos pueda apartar de tu amor. No hay circunstancia tan difícil que nos pueda apartar de ti. Gracias, Señor, por tus brazos fuertes, porque tu compañía está de nuestra parte, porque habitamos bajo tu abrigo. Gracias, Dios. Gracias por tu bondad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiacurauma.cl.